Mi cuñado se burlaba de que no podía tener hijos. Adopté. Y en la fiesta familiar, mi hija le dijo, mi mamá me eligió. ¿A ti quién te eligió? Siempre hay alguien en la familia que parece disfrutar cuando te ve caer. En la mía, ese alguien es mi cuñado. Desde que me casé con Daniel, su hermano menor, él decidió que tenía derecho a opinar sobre mi vida. Nunca directo, siempre disfrazando las críticas de bromas. Pero se notaba. Y dolía. Durante años, aguanté comentarios suyos que me hacían tragar saliva y fingir una sonrisa. Pero hubo uno en particular que se quedó grabado en mi memoria, como una astilla que no puede sacar. Fue en una cena navideña. Estábamos todos reunidos en casa de mis suegros. La mesa estaba llena de comida, luces titilaban en el árbol, y los niños corrían entre risas. Yo intentaba disfrutar, aunque por dentro me sentía vacía. Ese año había sido uno de los más difíciles. Otro tratamiento fallido. Otro test negativo. Otro médico diciendo quizás no sea el momento. Mientras brindábamos, mi cuñado levantó su copa y dijo, con esa sonrisa suya que siempre huele a veneno, bueno, a ver si el año que viene tenemos buenas noticias. Una pancita, quizás. Aunque con ustedes ya es costumbre esperar sentados, no, risas. Varias. Incluso de mi esposo. No de burla, sino de incomodidad. Pero al final, risa es risa. Yo no dije nada. Solo apreté la copa con más fuerza y miré hacia abajo. Nadie me defendió. Nadie le dijo que se había pasado. Nadie se atrevió a ponerle un alto. Esa noche lloré en silencio en el baño. Tenía experiencia en eso. Había aprendido a esconder las lágrimas, igual que los frascos de medicación, igual que los informes médicos con palabras que me partían en dos. Ovarios no responden, fallo de implantación, baja reserva. Pero lo que más dolía no eran los diagnósticos. Lo que más dolía era la vergüenza. Sentir que mi valor como mujer se medía por mi capacidad de tener hijos. Y que, al no lograrlo, estaba fallando. A la familia. A esa imagen que todos esperaban de mí, mi cuñado parecía disfrutar recordármelo cada vez que podía. Siempre con bromas, siempre con comentarios sin mala intención. Pero yo sentía cada palabra como una daga. Él sabía lo que hacía. Y lo hacía a propósito. Daniel me abrazó esa noche, ya en casa, pero no dijo mucho. Me acarició el cabello y me dijo que no le prestara atención, que él me amaba así, sin condiciones. Y aunque yo quería creerle, no podía evitar pensar que tal vez él también sentía esa frustración, solo que la escondía mejor. Desde entonces, empecé a evitar las reuniones familiares. Siempre había una excusa: trabajo, cansancio, un viaje. Me cansé de fingir que no me afectaba. Me alejé para protegerme. Y sí, sentí culpa por eso. Pero también un poco de paz. A veces me preguntaba por qué nadie le decía nada. Por qué su esposa, su madre, incluso mi esposo, nunca lo enfrentaban. Y entendí que, en algunas familias, hay jerarquías invisibles. Y él, por alguna razón, estaba en la cima. El exitoso. El que tiene una familia perfecta. El que se cree con derecho a juzgar a los demás. Yo, en cambio, era la que no puede tener hijos. Esa frase me perseguía como un eco constante. Hasta que un día decidí que no iba a dejar que me definiera. Que si no podía ser madre como otros esperaban, lo sería a mi manera. Y así, sin saberlo, comenzó el cambio, pero para eso, aún faltaban capítulos. Nadie te prepara para lo que se siente intentar ser madre y no lograrlo. No es solo el dolor físico de los tratamientos, ni las agujas, ni los medicamentos. Es el desgaste emocional, la ansiedad constante, el miedo que se instala y ya no se va. Después del primer año de matrimonio, Daniel y yo decidimos que era momento. Al principio todo era ilusión. Hacíamos planes, hablábamos de nombres, soñábamos con decorar una habitación. Pensábamos que iba a pasar rápido. Como le pasa a la mayoría. Pero con nosotros no fue así. El primer año fue de intentos. El segundo, de preguntas. El tercero, de médicos. Empezaron los estudios. Las esperas eternas. Las salas frías donde nadie te mira a los ojos.
los diagnósticos confusos. Las pastillas con nombres imposibles de pronunciar. Las inyecciones. Las hormonas que alteraban mi cuerpo, mi estado de ánimo, mi relación. Recuerdo una vez que, después de una inseminación, tuve que irme a trabajar fingiendo que todo estaba bien. Nadie sabía nada. Ni mis amigas, ni mis compañeras. Solo Daniel. Y, aún así, muchas veces me sentí sola, cada mes era una esperanza. Cada mes, una caída. Un test negativo. Otro. Y otro. Una vez, después de una transferencia fallida, lloré en el auto durante una hora entera. No podía moverme. No podía respirar. Sentía que el mundo se me venía encima. Como si estuviera atrapada en un ciclo que solo conocía dos emociones, expectativa y frustración, y mientras tanto, la vida de los demás seguía. Las noticias de embarazos llegaban como anuncios de victoria. Mi hermana, mis amigas, hasta una compañera que quedó embarazada sin planearlo. Yo sonreía. Felicitaba. Enviaba regalitos. Pero por dentro, me rompía un poco más. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. Sentía que estaba perdiendo algo más que la posibilidad de ser madre. Sentía que estaba perdiendo mi esencia. Que me estaba vaciando por dentro, literal y emocionalmente. Daniel trataba de acompañarme. Lo intentaba. Pero también se cansaba. Discutíamos por cosas pequeñas. Por silencios. Por cómo él podía seguir con su vida, mientras yo me sentía atrapada en una tormenta que no paraba, y aunque jamás me lo dijo, yo podía verlo en sus ojos, la duda, el cansancio, la resignación. Empezamos a evitar el tema. Ya no hablábamos de cunas ni de nombres. Ya no soñábamos juntos. Solo existíamos, esperando algo que no llegaba. Fueron 5 años de intentos. 5 años de pruebas, fallos, ilusiones rotas. Y al final, una frase que me destruyó. Tus probabilidades son prácticamente nulas. Así, sin tacto. Sin pausa. Solo datos. Ciencia. Frialdad, salí de esa consulta con las piernas temblando. Caminé por la calle sin rumbo. Y en un momento, me senté en una banca y miré al cielo. Pensé en rendirme. En soltar todo. En dejar de intentarlo, pero en medio de ese silencio, sentí algo distinto. Una pequeña voz dentro de mí. Una idea que empezó a tomar forma. ¿Y si había otra manera? Y si la maternidad no tenía que seguir el camino tradicional, ese fue el inicio de algo nuevo. De una posibilidad que aún no entendía, pero que empezaba a brillar en el fondo. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de elegir a alguien. Y eso cambiaría mi vida para siempre. No fue una decisión rápida. No es como que un día me desperté y dije voy a adoptar. Fue un proceso. Un camino lleno de dudas, miedo y esperanza. Después de la última consulta médica, empecé a leer, a informarme, a ver testimonios de otras mujeres que, como yo, habían soñado con un hijo durante años. Y al final, habían encontrado el amor más puro de una manera diferente. Al principio no se lo dije a nadie. Ni siquiera a Daniel. Tenía miedo de su reacción. De que pensara que era una idea desesperada. O que no sintiera el mismo vínculo si el niño no llevaba su sangre. Pero yo ya lo sentía. Sentía algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo, ilusión. Pasaron semanas hasta que me animé a hablar con él. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejé los cubiertos sobre la mesa y le dije, he estado pensando en adoptar. Daniel levantó la vista. No dijo nada al principio. Solo me miró. Como si intentara entender qué había detrás de mis palabras. Luego suspiró y apoyó su mano sobre la mía. ¿Estás segura? Me preguntó con suavidad. No de todo, respondí. Pero sí de que ya no quiero seguir persiguiendo algo que quizás no va a llegar. No así. Estoy cansada. Pero no me he rendido. Solo quiero ser mamá. Y siento que esa puerta, esa posibilidad, merece ser abierta. Nos quedamos en silencio un rato. Luego, él asintió.
No dijo mucho, pero su mirada cambió. Era la primera vez, en mucho tiempo, que compartíamos un mismo sueño sin que doliera. El proceso no fue fácil. Hay tantos papeles, entrevistas, visitas, evaluaciones. Te analizan desde todos los ángulos. Tu casa, tu relación, tu historia. Te preguntan cosas que nunca te habías planteado. Y una parte de ti se siente constantemente juzgada, como si tu capacidad para amar necesitara ser validada con firmas y sellos. Pero yo aguanté. Porque en el fondo, sabía que todo ese esfuerzo tenía un propósito. Y entonces llegó esa llamada. Me encontraba en casa, un martes por la tarde. Tenía la ventana abierta, el viento movía las cortinas, y estaba revisando papeles cuando sonó el teléfono. Respondí con el corazón latiendo fuerte. Hay una niña, dijo la voz al otro lado. Tiene 4 años. Es tranquila, muy observadora. Y necesita un hogar. No lloré. No todavía. Solo cerré los ojos y asentí, aunque no podían verme. Quiero conocerla, dije con voz temblorosa. En ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Como si el universo, por fin, me hubiera respondido. Le conté a Daniel esa noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, nos abrazamos sin peso. Sin culpa. Solo esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y emoción. Preparé todo como si fuera a recibir a una reina. Y en el fondo, así era. Ella estaba por llegar a cambiarlo todo, pero yo aún no sabía que, con solo una frase, mi hija haría temblar las paredes de esa familia que tanto me había juzgado. No sabía que ella, con su inocencia, pondría a mi cuñado frente a un espejo del que no podría escapar. Esa parte vendría después. El día que conocí a Camila, el tiempo pareció detenerse. Recuerdo que mis manos temblaban y mi corazón iba más rápido de lo normal. Tenía miedo, sí. Pero era un miedo distinto. No como el de antes. Este venía acompañado de esperanza. La habían llevado a un pequeño centro de acogida, con una trabajadora social. Me dijeron que era una niña reservada, que no hablaba mucho, que observaba más de lo que decía. Tenía 4 años, pero la mirada de alguien que había vivido mucho más. Cuando entré a la sala, ella estaba sentada en una esquina, con una muñeca de trapo entre las manos. Levantó la vista despacio. Nuestros ojos se cruzaron, y no sé cómo explicarlo. Pero en ese instante, supe que era ella. Me acerqué con cuidado, sin hablar. Me senté en el suelo, a su altura, sin invadir su espacio. Solo estuve ahí, respirando despacio, dejando que me observara. Pasaron unos minutos, eternos y breves a la vez. Hasta que me tendió su muñeca. Se llama Rita, dijo con voz suave. Sonreí, mucho gusto, Rita. Yo soy Lucía. Ella no me respondió de inmediato. Pero no apartó la vista. Y eso ya era mucho. Después de esa primera visita, vinieron más. Momentos breves, juegos, cuentos, miradas. Fue un proceso lento, pero lleno de pequeños milagros. Como la primera vez que me abrazó sin que yo se lo pidiera. O la primera vez que se rió. Una risa chiquita, pero sincera. Como si el mundo, por un segundo, fuera un lugar seguro. Cuando finalmente llegó el día en que podía llevarla a casa, no dormí la noche anterior. Preparé su habitación como si fuera un castillo. Sábanas nuevas, peluches, libros de cuentos. Y una pared con estrellitas brillantes, para que no tuviera miedo en la oscuridad. La llevamos juntos, Daniel y yo. Ella iba en el asiento trasero, abrazada a Rita. No hablaba mucho, pero sus ojos recorrían todo. Como si tratara de entender que ese era su nuevo hogar. Cuando cruzó la puerta, miró alrededor y dijo, «Aquí vamos a vivir». «Sí, mi amor», le respondí. «Esta es tu casa ahora». Caminó despacio hasta su cuarto. Lo recorrió en silencio, tocando las cosas, mirando cada detalle. Y luego, sin decir nada, se acostó en la cama y cerró los ojos. Yo me senté en el borde y le acaricié el cabello. Y aunque no dijo una palabra, entendí el gesto. Por fin, podía descansar. Esa noche, lloré. Pero fue distinto. No eran lágrimas de tristeza ni de frustración. Eran de alivio.
De gratitud. De saber que, después de tanto dolor, algo bueno había llegado a mi vida, Camila se fue abriendo poco a poco. No fue inmediato. A veces tenía pesadillas. A veces se encerraba en sí misma. Pero yo estaba ahí. Siempre. Con paciencia. Con amor. Con la certeza de que lo que estábamos construyendo era real. Daniel también cambió. Lo vi más tierno, más presente. Jugaba con ella, le contaba historias. Y aunque al principio Camila le tenía cierta distancia, con el tiempo, empezó a llamarlo papá. La primera vez que lo hizo, él se quebró, y así, sin sangre, sin biología, nos convertimos en familia, pero aún había algo pendiente. Una reunión familiar que se acercaba. Una fiesta a la que no quería ir, pero sabía que debía hacerlo. Porque ese sería el escenario donde todo cambiaría, porque, sin saberlo, mi hija tenía algo que decir. Algo que pondría a más de uno en su lugar. La invitación llegó por mensaje de grupo. Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de papá. Será en la casa de siempre. Nada muy formal. Solo familia. Pensé en ignorarla. Después de todo, en esas reuniones nunca me sentí bienvenida del todo. Siempre había un comentario pasivo-agresivo, una mirada de lástima, o peor aún, de superioridad, pero Daniel me miró y dijo, vamos. Que la vean. Que conozcan a nuestra hija, tenía razón. Era hora de dejar de escondernos. Camila no era un secreto. Era nuestra hija. Y merecía ser celebrada. Pasé toda la tarde eligiendo su vestido. Ella eligió uno amarillo, con flores pequeñas. Quería ponerse una diadema con orejitas de gato. Y yo, por supuesto, le dije que sí. ¿Estás nerviosa, mamá? Me preguntó mientras le peinaba el cabello. Un poco, le respondí con sinceridad, no te preocupes. Yo estaré contigo. Dijo, tan seria, tan pequeña, tan valiente. Cuando llegamos, todos se giraron a mirarnos. Nadie lo dijo, pero lo vi en sus caras. La sorpresa, la incomodidad. Como si yo hubiera cometido una osadía. Como si adoptar a una niña fuera una ofensa personal. Mi cuñado, Tomás, fue el primero en acercarse. Ese hombre siempre había tenido el don de hacerme sentir menos. Con sus bromas, sus risas en voz baja, sus frases sin mala intención, así que al final sí pudiste ser madre. De segunda mano, dijo con una sonrisa torcida, le sonreí, con esa calma que aprendí a usar como escudo, al menos tengo una hija que me eligió. Él bufó y se alejó, dándole un sorbo a su copa como si hubiera ganado algo. Durante la fiesta, Camila se portó como una reina. Saludó con educación, jugó con sus primos, y se mantuvo cerca de mí. Observaba todo con atención, como si estuviera evaluando cada movimiento. Nadie sabía lo inteligente que era. Lo perceptiva, la tensión estaba presente, pero yo respiraba profundo. Me repetía que estaba ahí por ella. Por nuestra familia. Por la vida nueva que habíamos construido, y entonces, cuando menos lo esperábamos, llegó el momento. Mi suegro levantó su copa para hacer un brindis. Todos se agruparon. Camila me tomó de la mano y se acercó conmigo. Yo no quería estar en primera fila, pero ella tiró suavemente de mí. Quería ver, Tomás estaba justo al lado. Se inclinó hacia otro cuñado y susurró, creyendo que Camila no lo oiría, esa niña no se parece a nadie. Seguro ni sabe quién es su papá, yo lo escuché. Y antes de que pudiera abrir la boca, Camila giró la cabeza. Lo miró directo a los ojos. Y con esa voz clara que usaba cuando algo le parecía importante, le dijo, mi mamá me eligió. A ti quien te eligió a ti, silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Tomás se quedó sin palabras. Literalmente. Abrió la boca, pero no salió nada. Mi suegro bajó la copa. Mi suegra frunció el ceño. ¿Y yo? Yo solo tomé un sorbo de vino. Con calma. Con esa sonrisa pequeña que tanto le molestaba a Tomás, Camila me miró y me apretó la mano. Yo le guiñé un ojo. En ese momento, supe que ya no tenía nada que demostrarle a nadie. Ella era mía. Y yo de ella,
el resto, simplemente dejó de importar. Después de la fiesta, algo cambió. No solo en mí, sino en todos los que estaban ahí. Camila, con su frase tan sencilla y poderosa, había hecho más que callar a Tomás. Había expuesto una verdad que muchos preferían ignorar, que el amor no siempre viene de la sangre, pero sí del valor de elegir. Esa noche, al llegar a casa, la acosté como siempre. Le conté un cuento, le di un beso en la frente, y me quedé unos minutos más en su cuarto, viéndola dormir. Cuando salí, Daniel estaba en la cocina, con una copa de vino. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy mejor que nunca, respondí. Hoy ella nos defendió. A su manera, Daniel asintió. Y luego agregó, pero ya sabes cómo es mi familia. Esto no va a quedar así. Tenía razón. A la mañana siguiente, los mensajes comenzaron a llegar. Mi suegra escribió en el grupo familiar: con todo respeto, Lucía, deberías cuidar más lo que tu hija dice en público. Es solo una niña, no entiende de respeto ni jerarquías. Mi cuñada, fiel seguidora de su madre, añadió, no era necesario que expusieran así a Tomás. Fue incómodo para todos. Los leí en silencio. No respondí. Porque ya no tenía energía para justificarme. Porque entendí que, por más que hiciera todo bien, nunca sería suficiente para ellos, pero el mensaje que me quebró fue el de Tomás: adoptar no te hace madre. Te hace cuidadora. Madura, Lucía. Deja de actuar como si fueras especial. Leí esas palabras una y otra vez. Y no por lo que decían, sino por lo que escondían. Rabia. Frustración. Miedo, tal vez. De que alguien como yo, que nunca encajó en sus estándares, lograra algo tan puro como una familia real. Esa tarde, fui a la habitación de Camila. Estaba dibujando. Me senté junto a ella en silencio. Mamá, dijo sin mirarme, te enojaste porque hablé en la fiesta. No, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Lo que dijiste fue valiente. Ella dejó el crayón y me miró. Yo solo dije la verdad. Tú me elegiste. Y eso es lo más bonito del mundo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Para bien, pasé años intentando encajar en una familia que nunca me aceptó por completo. Que midió mi valor por lo que no podía darles, en lugar de ver todo lo que tenía para ofrecer. Pero esa niña, esa pequeña con mirada de fuego y corazón de oro, me había mostrado el camino. Yo no tenía que rogar por amor. Ni por respeto. Ni por un lugar. Tenía una hija. Tenía una familia. Y era suficiente. Esa noche, después de acostarla, le pedí a Daniel que se sentara conmigo. No quiero que nuestra hija crezca rodeada de gente que no la valora, le dije. No quiero que crea que tiene que ganarse el cariño de nadie. Él bajó la mirada. Tardó unos segundos, pero luego asintió. Lo sé. Y estoy contigo. Esa fue la decisión. No más reuniones familiares forzadas. No más aguantar comentarios disfrazados de bromas. No más silencios cómplices. No íbamos a alejarnos. Íbamos a proteger nuestro espacio. Nuestra paz. Nuestra hija. Al final, a veces el quiebre no es una tragedia. A veces es el comienzo de algo limpio. De algo sincero, y por primera vez en mucho tiempo. Me sentí libre. Unas semanas después del cumpleaños, Camila me preguntó algo mientras cenábamos. ¿Por qué no volvimos a ver a los demás? Yo dejé el tenedor en el plato y la miré. No era una pregunta cualquiera. Era una de esas preguntas que te obligan a elegir entre la verdad suave o la verdad entera, porque a veces hay personas que no saben ver lo que realmente vale, le dije. Y yo no quiero que estés cerca de gente que no sepa verte a ti. Camila asintió. No hizo más preguntas. Solo siguió comiendo, como si ya lo supiera, pero necesitara oírlo de mi boca. Esa noche la llevé al parque, solo las dos. Había una pequeña feria. Se subió al carrusel, eligió un caballito blanco con una estrella azul. Mientras giraba, me saludaba con la mano y gritaba, mamá, mira. Y yo pensaba, sí, mírala. Esa es mi hija. Mírala bien, Tomás. Mírala, suegra. Porque esta niña brilla más que todos sus prejuicios juntos. Ya no me dolía. Lo que antes me partía el pecho,
Ahora solo era una sombra lejana. Algo que recordaba sin rencor. Porque aprendí que cuando eliges con el corazón, no te hace falta validación de nadie. Cuando el carrusel se detuvo, Camila corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Claro, mi amor, tú me elegiste porque querías una hija. Sí, respondí, sin dudar. Te elegí porque quería amarte. Porque cuando te vi, supe que eras para mí. Que estábamos hechas para encontrarnos. Ella sonrió. Y me abrazó más fuerte. Entonces yo también te elijo a ti, y ahí lo supe. Que por mucho dolor que me hayan causado antes, todo había valido la pena. Cada lágrima, cada frase hiriente, cada mirada llena de juicio. Porque me habían llevado hasta ella, a los pocos días, recibí una carta. Era de Tomás, no pedía disculpas. Solo decía, lamento si lo que dije te ofendió. No era mi intención. Lo leí una sola vez. No respondí. Porque entendí que no todos están listos para el tipo de amor que elegimos. El amor que no depende de la sangre, ni del apellido, sino del alma. De la decisión de estar, de quedarse, de proteger. A Daniel ofrecieron un traslado de trabajo a otra ciudad. Un lugar más tranquilo, cerca del mar. Decidimos aceptarlo. Era una nueva etapa. Un comienzo limpio. Justo lo que necesitábamos. En la última noche en nuestra casa, antes de empacar todo, Camila me ayudó a guardar sus juguetes. Tomó una muñeca y dijo, esta viene conmigo. Es mi favorita. Como tú, reí, con un nudo en la garganta. ¿Y sabes qué es lo mejor? Le dije, que aunque el mundo se mueva, aunque cambiemos de casa, tú y yo siempre vamos a estar juntas. Porque nos elegimos. Ella me abrazó por la espalda y susurró, para siempre, mamá, y así, con cajas alrededor, recuerdos en cada rincón y el corazón lleno, cerramos la puerta de una etapa. Nos íbamos como llegamos a esta historia, solo nosotras. Pero esta vez, más fuertes. Más libres. Más seguras de lo que somos, madre e hija. Elegidas. Unidas no por la sangre, sino por algo mucho más poderoso, la decisión de amarnos, cada día, sin condiciones, y esa. Es la familia que sí vale la pena. Si te gustan las historias tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.